Pues esto es Urban Tower, hace ya meses que no grabo aquí. Este es el aparcamiento que tiene, es impresionante. Hoy me acerco aquí a las oficinas, quiero ver a Glory y que nos explique un poquito las novedades de aquí, Urban Tower, y que nos explique también qué más novedades de otros desarrollos, tanto aquí en Playa del Carmen puede ser, como en Tulum, que está muy interesante este año, la verdad. Excelentes inversiones podéis tener aquí. Bueno, pues ya veis que esta parte ya está en su parte final casi de la construcción y es muy fácil de encontrar la avenida 38 con la avenida 35. Esta es la avenida 38, desde allí vendrá lo del Tren Maya cuando ya esté terminado. Esta misma avenida te lleva a la playa, a la zona, a la avenida esa tan bonita que yo veo de tanta arboleda, y de aquí a la playa pues prácticamente hay 5 minutos o menos. Me voy a dirigir a las oficinas y acordaros, siempre que queréis información, poneros en contacto conmigo, por favor, y os puedo hacer que toda la información que necesitéis os llegue. Son los mismos precios, son los mismos descuentos. Pues este está el edificio y esa es otra parte. Esta sería la parte de la entrada. Ya veo que hay una persona de vigilancia. Buenas. Y vamos a conocerlo todo. Está bastante avanzado, ¿eh? Esto antes no estaba así como está ahora. Vamos a verlo. Vamos a ver qué nos explica Glory. La voy a saludar. Acabo de entrar por la puerta. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, Paso gusto Paco. de grabar contigo. Mira, Gracias. he venido porque Urban Tower pues ya tiene unos avances. Se va a entregar en marzo y quisiera ver cómo está y que me explique si hay disponibilidad todavía. Claro que sí. Y luego también lo que quiero es... Quería hablarte de los desarrollos de Tulum, pero vamos a hablar primero de Playa del Carmen, ya que estamos aquí. Vale. Y vamos a ver cómo está Urban Tower y después hablamos de los demás que hay aquí en Playa del Carmen. Por supuesto, vamos, ¿me acompañas? Vamos, sí. Muy bien. Pues estamos aquí en las oficinas que podéis acercaros con Glory cuando veáis el vídeo. Y Glory os va a atender igual como yo con toda la información que necesitéis de este desarrollo y de 4 más aquí en Playa del Carmen. ¿Es así? Es correcto. Bueno, acá vamos a tener 3 más. Próximamente y a un futuro un cuarto. Qué Va a estar bueno. increíble. Así es. Bueno, Paco, como te puedes dar cuenta, ya tenemos el lobby Sí. bastante avanzado, te diré. Ven conmigo. Voy contigo. El lobby se ve excelente. Me gusta esta cristalera. Es alta, hermosa y también está preparado. Aquí ya tenemos una persona de vigilancia. Oye, cuando he visto de persona de vigilancia es porque en este momento ya hay algún inversor viviendo aquí. Es correcto. Ya ¿Sí? tenemos inversionistas viviendo y algunos que ya están rentando, imagínate, ya están sacando retorno. Esto es un bonito, hermoso. Oye, pues el lobby, una vez que esté acabado, limpio y todo bien trabajado, va a quedar muy bonito. Y esta persona no puede dejar entrar a cualquiera, ¿que no? No. Tiene que identificarse. Exactamente. Para Así eso es. tenemos la vigilancia 24 horas, los 7 días de la semana. Oye, pues nada más entrar en el lobby, por ejemplo, para irnos a nuestro departamento. Esta alberca se ve ahora preciosa, ¿eh? Sí, está espectacular. Acuérdate que justamente los compresores de aire acondicionados les falta el cover decorativo. Claro, Entonces porque van esto no va a venir quedar tapados. así. No va a quedar así. ¿Ok? Va a quedar disimulado. Es correcto. Como te puedes dar cuenta, donde están las hamaquitas ya son personas que están viviendo en el desarrollo. Entonces está genial. Otra de las cosas que me fijo es que ya tienen sus plantas todos los sitios de las jardineras y allí en aquella pared tan alta tenemos que habéis puesto ya las enredaderas para Esa que es quede una verde. planta enredadera que se llama Sisus. Sí. Entonces va a quedar toda la pared tapiada de verde. Vamos para mostrarte el jardín Zen, que ya lo estamos justamente, ayer llegaron las plantas y se está acondicionando. Bueno, pues en este momento no se verá en su mejor versión el jardín Zen, pero nos podemos hacer una idea. Bueno, esta parte de la alberca es tipo chapotadero para los niños más pequeños y esta es la parte un poquito más profunda para que disfruten el que quiera nadar. Ya veis la cantidad de camastros que hay. Así que aquí estamos viendo cómo queda el edificio en este momento. Y estamos en una zona privilegiada, estamos en la avenida 38, donde podéis bajar por esta misma avenida y llegar a la playa en 5 minutos. Así es. ¿Recuerdas en el video pasado que te dije que teníamos el Kids Club y el cine? Sí. No ha cambiado mucho. El Kids Club lo grabamos en su momento, ¿recuerdas? Sí. Entonces vamos a ir directo al jardín Zen. Sí, lo que pasa es que les quiero grabar un poquito ya que estoy aquí. Ok, perfecto. Oye, está precioso. A pesar de que no cambia mucho y el cine está por allí, ¿a que sí? Acá está el lado. Ahí abajo. Así es. Tenemos ascensores. ¿Cuántos ascensores? En cada torre tenemos uno. Uno por cada torre. Bueno, pues voy a parar un poquito la cámara y subimos para arriba. Subimos de la primera planta, tenemos esta parte de aquí, es un jardín zen. Hola, buenas tardes.
Y este jardín se está ahora mismo decorando un poquito, arreglando. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Mira, este jardín zen, recuerda que está pensado para que las personas lleguen acá a desconectarse del día a día. Llegas acá, consigues toda esta vegetación, vamos a colocar plantas aromáticas, o ya están puestos jazmín, está puesto lavanda, ¿ok? Entre las jardineras, y se van a colgar móviles de campana de viento metálico, con la intención de que si llegues acá tengas una experiencia sensorial a través del olfato y del oído. ¿Aquí también se pueden sentar las personas? Sí, claro, y vamos a colocar 2 hamaquitas para que quien quiera llegar a descansar pueda estar tranquilo. ¿Recuerdas la planta enredadera que te dije abajo? Sí. Imagínatela ahí puesta también. Ah, es verdad. Okay. Oye, y esto entra dentro del mantenimiento, que lo tengan mantenido para que no se estropeen las plantas, ¿no? Es correcto, es área común. Qué bueno. ¿Ok? ¿Continuemos? Sí, ¿dónde vamos ahora? Vamos a ir directamente al roof para que veas cómo está avanzada ya la alberca. Qué bueno, pues ahí vamos a parar un poquito porque el roof está en la parte de arriba del todo y hay que subir como 3 plantas más, ¿no? Es correcto. Vamos a la planta porque estamos aquí paseándonos por el pasillo. En la segunda planta, pues esta visión tenemos de lo que es la alberca. Oye, queda espectacular, ¿eh? Increíble. Yo me imagino esto cuando esté con personas tranquilas, agradables y pasando el rato, porque de aquí a la playa tenemos 5 minutos y si no, pues se quedan aquí a pasar el día. Así es. Qué bueno. Y esta es la decoración que tienen desde el edificio por fuera. Se ve excelente también. Esta es la terraza que se va a habilitar como la estación de café. Aquí vamos a colocar máquinas de café, mesas de exterior, para que la gente llegue acá a disfrutar, y tenemos vista parcial verde hacia la calle 38. Bueno, pues esta vista parcial a la avenida 38 simplemente es pues, para sentirte de que estás en un lugar con vistas a la alberca y con tranquilidad, si tú quieres reposar. En todas estas áreas hay wifi. Hay wifi, en todas las áreas comunes no, en el área de coworking se va a colocar internet de fibra óptica. Ajá. Para pues que la gente pueda venir, los nómadas digitales, que es ese mercado tan importante ahorita en la Riviera Maya, puedan venir a trabajar tranquilos. Sí, es muy importante ese mercado, porque mucha gente puede venir desde el país que estén ahora mismo habitando y venir a trabajar aquí. El trabajo online se ha puesto de moda con esto de la pandemia, ya lo sabéis. Bueno, vamos subiendo plantas, voy a parar un poquito. Voy a subir las escaleras hasta la última planta. Acordaros que todavía no está el ascensor en marcha, aquí lo tenéis. Y estas son las vistas desde aquí arriba de la alberca, ya se ve lo grande que está. Aquí tenemos el área común, el roof, y aquí tenemos la parte de los penthouse. Los penthouse todavía hay libres, ¿no? Sí, todavía tenemos disponibilidad de PH Studios, de 1 recámara, de 2 y de 3 recámaras. Bueno, pues eso es bueno saberlo. Acordaros que Glory os puede pasar la información, o yo mismo también. No dudéis en llamarla o en llamarme, diciendo que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya, para que ella sepa de dónde. Es correcto. Bueno. Mira, Paco, esta es la zona de barbecue, ¿ok? Visualízate aquí haciendo tu carnita asada, con tus mesas de exterior acá para que la pases bien a gusto, ¿verdad? Vale, ven, sigue conmigo. Bueno, pues el área de barbecue, ya lo sabéis, al que le gusta la carne asada, yo soy uno de ellos, que bueno. Aquí, jardineras, jardines, siempre vamos a tener plantas, ¿ok? Mira qué hermosa. Oye, tenemos también una alberca tipo Infinity, que bueno. ¿La alberca? Está preciosa. Esta alberca tiene 22 metros lineales, así que si te gusta nadar, puedes nadar, sí, la verdad. La semiolímpica tiene 25. Va a quedar un poquito más alta, ¿no? De agua. Un poquito más alta, sí. Qué bueno. Así es. Otra de las virtudes es que aquí tenemos una especie de mirador también. Ahí tenemos el mirador y allá tenemos el gimnasio. Y ahí abajo tenemos el gimnasio, toda esa cristalera es el gimnasio. Bueno, pues aquí tenemos una vista que ahí vemos un trocito de mar, algo del mar se ve. Tenemos, ese es el Mario Villanueva, el polideportivo, que ya lo he grabado más de una vez. Y estamos en una zona de Playa del Carmen que es muy agradable, muy fácil de llegar a todos los sitios. Ahora desde aquí lo podéis ver. Por eso me voy a acercar aquí, no demasiado, porque ya veis que estoy al borde de esta zona. Vale, pero esta es la avenida 38, esto de aquí. Y llegando allí, al final, tenemos la quinta avenida y la bajada luego a la playa 38. Y Mamitas queda ahí. Ahí tenéis la playa 38, Mamitas, y la playa de la CTM la tenéis por allí. Bueno, pues ya sabéis que estáis muy cerca, y esta es otra de las avenidas principales, la avenida 30, donde están todos muchos negocios. Bueno, pues voy a seguir con Glory. Ya veis qué espectáculo. Nos tenemos que hacer aquí una foto para ponerla de portada del vídeo.
el mirador me gusta grabarlo, la verdad, Glory. Me estabas diciendo para qué si estábamos viéndolo todo. No, arriba se ve mejor incluso, fíjate. Sí. Ten cuidado por acá. Hay que subirlo por ahí. Y tenemos todo el área de gimnasia. El área de gimnasia estará preparada para la entrega en marzo, ¿es así? Así es correcto. Mira, Entonces, pero vamos a ver el espacio, está bastante de buen tamaño. el espacio es amplio, ¿eh? Con aire acondicionado, imagínate las máquinas de ejercicio, el área de pesas, se va a dejar un espacio libre para la gente que hace yoga y pilates también. Qué bueno. Muy bien, sigue, sube. Este sería un mirador que tenéis. Este mirador, lo bueno que tiene este mirador, que es lo que les quería hablar, es que aquí los atardeceres en Playa del Carmen y los amaneceres son espectaculares. Entonces el atardecer, mira qué espacio tenéis aquí para hacer reuniones, para juntaros amigos, para lo que sea, para hablar. El atardecer lo tenemos justo por ahí. Ahí vais a ver ocultarse el sol. Unos colores excepcionales en lo que es el cielo. Y luego el amanecer sale, mira, desde aquí vemos el mar, más cantidad, ya lo veis. Aquí sí que veis el mar de verdad. Pues justo ahí donde se está viendo el mar, ahí sale el sol prácticamente, por esa zona. No sé exactamente si ahí o aquí o allí, pero por esa zona sale el sol. Así que tenéis un amanecer precioso y un atardecer precioso. Ya veis, a mí me gusta mucho este mirador, ¿eh? Está acertado. Es la parte más alta que podéis disfrutar aquí. Y desde aquí tenemos visión a los penthouse también. Y, como no, a la alberca. Aquí tenéis que cada penthouse tiene una pequeña alberquita, se le puede llamar jacuzzi o albercas pequeñitas individuales en cada uno. Acordaros que los penthouse abarcan dos niveles, este de arriba y este de abajo. Bueno, Glory, veo que estás un poquito ocupada, vamos a bajar y a ver qué más hacemos. Voy a parar. Veis que tenemos unas duchas, estoy bajando de lo que es el mirador. Me encanta la cerámica, muy mexicana, ¿no? Está súper linda. Y detrás de las regaderas tenemos el área de baños, de uso común. Bueno, pues esta es la área de barbecue, ya lo veis. Así que tenéis, en las amenidades tenéis bastante completas, como estáis viendo. Es una de las características de este desarrollo. Así ¿Qué les podemos más enseñar ahora? Mira, vamos a ver los pH, vamos a ver uno que esté más adelantado en cuanto a acabados, porque tenemos disponibilidad todavía. Los penthouses lo que te ofrece es tener una alberca privadita, una alberca pequeña privada. Tienes tu roof y adicional un baño completo. Y puedes disponer de este roof de aquí arriba también. Claro, es tuyo. Ahí está. Es que muchas veces cuando tú compras un departamento, pues no compras solamente los metros cuadrados del departamento, también eres propietario de ese roof y de esas amenidades, porque las estáis pagando entre todos. Es correcto. Y todos las podéis disfrutar. Entonces es un valor añadido que en otros sitios no te lo dan. Aquí en Playa del Carmen, por suerte, muchos desarrollos están trabajando así. Vamos a ver si alguno está abierto, tenemos la suerte. Este está abierto. Bueno, Ten cuidado acá al pisar, por favor. aquí en este penthouse todavía no está acabado la parte de arriba, pero ya podemos ver que tiene un suelo. Este es el piso que se entrega. Mira el espacio que tú tienes. Este espacio es para los penthouses de 2 y 3 recámaras. Ajá. Tienes Bastante un muy grande. buen roof, exactamente. ¿Por Tienes qué? tu alberca, tu entrada en esta parte, pues las escaleras en forma de caracol y tienes tu baño completo. Y una cosa importante, viste que tienes entrada independiente hacia Sí. tu roof. Es decir, si quieres una fiesta y no quieres que la gente vaya a tu departamento, le dices, te veo directo en mi roof. Y aquí llegan, Exactamente. ¿verdad? Entonces suben hasta el roof principal y se vienen aquí a tu departamento en la parte de arriba. No tienen por qué subir por aquí, porque esto quedaría como privado. Desde aquí pueden subir los dueños o quien quiera que esté ahí abajo. Es correcto. Bueno, pues ahí tenemos lo que es la alberquita. Y desde esta posición, en el penthouse, tenéis la puesta de sol increíble. Así que se vuelve muy romántico esto. Exacto. Romántico no, lo que sigue. Entonces este roof es un poquito más grande porque los de los estudios es más pequeño, diríamos que la mitad, ¿no? Más Sí, o menos. Sí, se reduce alrededor de 33 metros cuadrados y aquí tenemos aproximadamente 96 metros cuadrados. Aquí si alguien quiere hacerse una habitación con baño... Habría que presentar el proyecto del régimen de condominio, o sea, la administración, y en base a eso se determinará. Ok, pues es una pregunta que me iban a hacer y yo prefiero hacértela aquí. Bueno, voy a parar de grabar. ¿A dónde iríamos ahora, Glory? Vamos a ver los showrooms. Ah, para qué bueno. recordar. Venga, pues vámonos. Vais a ver los departamentos cómo quedan ya acabados, amueblados, equipados y decorados. Pero ¿cómo se entregan exactamente?
Se entregan con cocina integral, con los electrodomésticos que vamos a ver, con aire acondicionado, ventiladores de techo, con closets. Se entregan también con los muebles de baño, como vienen, ¿ok? Persianas. Blackout en recámaras y translúcidas en sala comedor. Bueno, es importante que sepáis que el equipamiento con el que te entregan está bastante completo, pero no se entregan amueblados, no se entregan tampoco decorados, por supuesto. Pero lo vais a ver así para que os hagáis una idea de cómo podría quedar vuestro departamento. No sé si te has dado cuenta que en toda la obra o en todo el edificio hay cámara de circuito central. Sí, yo me he fijado, lo iba a decir, pero he preferido esperar un poquito a decirlo. Gracias por recordar. Comentando que el aparcamiento, que la verdad que está bastante amplio, porque pocos edificios aquí en Playa tienen 80 plazas de aparcamiento, como me estás diciendo, que son libres, ¿no? Sí, así es, Paco. Son libres, tenemos un espacio bastante cómodo realmente para que la gente no batalle con estacionar el coche. ¿Quieres que vayamos? A ver, para que recuerdes. Sí, para que se hagan una idea de lo grande que es, porque es importante. Aquí el aparcamiento, la entrada es fabulosa porque es amplia y no está muy inclinada, que esa es otra batalla que a veces se tiene, porque vamos a otros sitios que la bajada es como esta escalera, muy inclinada. En este caso no es tanto y es amplia. Qué bueno que lo han hecho así de bien. Pues vamos a ir. Vamos. Este es el jardín zen, que todavía no está terminado, pero que ya se puede hacer uno una idea de cómo va a ser. Y como estamos todavía en obra gris, pues os podéis hacer una idea de cómo va a quedar cuando esté terminado. Estamos en la planta baja. Aquí hay otra de las cámaras. Aquí sería la salida a lo que es la alberca. Y por aquí vamos a ir al pasillo donde está el showroom, ¿no? Acuérdate que también tenemos un shoot trash en todos los niveles, ¿ok? Tú abres, tiras tu basura y te olvidas de eso. Ahora está cerrado con llave, pero si tú al abrir aquí tiras la basura y va a parar a un contenedor que hay en el... Exactamente. También tenemos gabinetes contra incendio en todos los niveles. Qué bueno, eso es importante que lo digas. Para las personas que buscan seguridad, no solamente la seguridad de entrada, sino también la seguridad dentro del edificio. Bueno, pues aquí tenéis el parking, ya lo veis amplio y aparte muy alto, porque en otros sitios es muy bajo. Aquí no, aquí es bastante alto, ya lo veis. ¿Cómo ves? Muy bien. Tenemos la entrada sobre la 45. A esto me refería, la entrada es muy cómoda tanto de subida y de bajada, cuando en otros sitios solamente hay de subida, por ejemplo, y de bajada en el mismo sitio. Así es. También te recuerdo que tenemos pozo de absorción. Por si llegase a llover mucho, todo lo que se capte de agua pluvial se inyecta directamente al manto freático. Entonces no vamos a tener tema de inundaciones en el estacionamiento subterráneo. Contamos con planta de... ¿Son esos? Exactamente. Sí. Es correcto. Contamos con planta de electricidad. Si se llega ahí la luz, se van a mantener iluminados los que son áreas comunes y pasillos. ¿Ok? Y contamos con bombas presurizadoras. Es decir, ¿con qué? Bombas presurizadoras. En el nivel que compres, pues no te va a faltar la presión de agua. Qué bueno, eso es importante. Me ha dado ahí por ahora. Y estos son los contenedores donde caería la basura, que están puestos debajo, justo donde cae. Exactamente. Bueno, pues ya lo veis. ¿Y no se siente calor? En los estacionamientos subterráneos no, yo no he visto un estacionamiento subterráneo así de grande, a no ser que sea un centro comercial. Aquí es importantísimo esto. Y esto es bueno para que no tiene puesto números ni nada, para que tú llegas y donde encuentres un hueco allá dejes tu vehículo. Tenéis las escaleras ahí, también tenéis el ascensor en esa zona. Escaleras y ascensor, lo tenéis junto ahí. Qué bueno. Oye, pues me gusta el aparcamiento como lo tenéis, ¿eh? Está muy bien. Yo me acuerdo cuando bajaba por aquí y nada más que había material de obra. Ahora quedó estupendo. Así es. Adelante, vamos a ver. Bueno, voy a parar un poquito de grabar. Sí, ya tenemos visita en este momento, tenemos que esperar un poquito. Vamos al otro. Vamos a ver. Es que en este momento hay clientes ahí. Entonces vamos a ir a uno de Sky 3, me parece que sí. Sí, así es. Este que vamos ahora a pasar es de 3 recámaras, Paco. Este es de 3 recámaras. Así es. ¿Cuántos metros cuadrados antes de entrar? En promedio son 96 metros cuadrados, depende de la ubicación. ¿Okay? Muy bien. De la vista. ¿Okay? Bueno, pues voy a grabarlo así. Por favor, sí, claro. Y tenéis aquí una cocina totalmente amueblada y equipada, se puede decir prácticamente. Gracias. Muy bien. Aquí en tu espalda tenemos para poner la nevera si queremos. Este sería el cuarto de lavado. Ahí tenéis el calentador. Eso se entrega, que sí. Así es correcto. Muy bien. Esta unidad es el showroom de 3 recámaras y se vende tal cual como tú la ves.
con todo lo que ves de muebles, decoración, así se entrega. Pero quiero recordaros que solamente esta unidad, las demás solamente equipadas. Es correcto. Entonces te puedes ahorrar como 20.000 dólares de lo que es el mueble, ¿no? Es correcto, el paquete de muebles, así Muy es. bien, pues este sería un buen ahorro que os podéis llevar, y si os gusta cómo está decorado y os gusta la unidad, la podéis pedir y solicitar a Glory. Y si no, pues le pedís información de las otras que quedan disponibles. Es correcto, así es. Este está en la planta baja, se puede decir, pero que no es una planta baja porque ya está un nivel por encima del suelo. Ahora lo vais a ver desde la terraza. Muy bien. Bueno, pues a mí me encanta esta cocina, la verdad. Es una cocina americana, se puede decir. Cuando tú estás cocinando tienes aquí las personas que te están acompañando y tienes la parte del comedor ahí. La parte del comedor, no, la parte del sofá con tu televisión se supone ahí, donde el área de descanso. Luego aquí a la derecha tenemos, digamos, que la recámara principal, ¿no es así? Es correcto, así es, fíjate el espacio. Se ve espaciosa, con otra terraza ahí, al fondo. Y esta, pues, si os gusta cómo está, decorada, equipada y amueblada, no dudéis en preguntar, porque se puede preguntar el precio de esta recámara. Claro que sí, esta está en, déjame te No esta recámara, sino este departamento. el departamento, yo te iba a decir la recámara. Mira, el departamento tal cual como está, se vende en $271.979. Para estar en el centro de Playa del Carmen, que no habéis pasado a la Federal, yo creo que tiene un buen precio. Así es. Acordaros que el mantenimiento que tenéis que pagar mensual es $2,5 metro cuadrado. Y recuerda también, perdón Paco, que esta unidad de 2 recámaras es con sistema lock-off. Ahora ratito lo vemos. Qué bueno, porque el sistema low-cost te va a permitir que puedas rentar una parte del departamento y la otra la puedes tú disponer. Quiere decir que si tú quieres vivir aquí, puedes vivir y recibir un dinero por su renta, o puedes rentar 2 rentas. Exactamente. Bueno, pues esta recámara me gusta, ya habéis visto qué baño tiene, ya habéis visto cómo es de amplia la king size, porque tiene una cama king size, cómo es el baño, así tal como lo estáis viendo se entrega. Aquí tienes un buen closet. Y detrás de esas cortinas hay una terraza, voy a ver si puedo grabar un poquito entre ellas. Y al abrir vais a ver que también está a 1,5 metros o 2 metros de la... 1,5 metros aproximadamente o 2 metros de la calle. Por lo tanto, tranquilidad. Bueno, ahí tenéis el ventilador de techo. Volvemos otra vez a la sala comedor y vamos a ver la otra parte. Así es. Bueno, acá tenemos las 2 recámaras que compartirían este baño completo, ¿vale? Adelante. Bueno, pues estas recámaras son un poquito más pequeñitas, diría que la mitad. Ahí tenéis una cristalera para que entre lo que es la luz, un pequeño closet, un aire acondicionado, todas están con aire acondicionado. Aquí tenemos un cuarto de baño comunitario para esas 2 recámaras y para las visitas. También es completo. Y la otra recámara, ya es un poquito más amplia con su terraza, un poquito. Y volvemos a ver la terraza. La terraza se ve amplia. Estos aire acondicionados estarán disimulados con una decoración. Y por una parte es bueno tener los aire acondicionados con su motor fuera. En caso de algún día necesitar mantenimiento, pues es muy fácil de ver el problema donde está. Bueno, pues ahora explicarles lo del lock-off. Vamos a ver el showroom de 2 recámaras para mostrarte el lock-off, ¿va? Ok. Pues en este otro que estamos viendo es de 2 recámaras. ¿Viene a ser los mismos metros el de 2 recámaras? Es correcto, el mismo metraje interno varía aproximadamente 1 metro más, 1 metro menos, dependiendo de la ubicación, te comenté hace rato. Pero fíjate esta unidad son alrededor de 97 metros cuadrados, ¿ok? Y esta, que es showroom, se vende tal cual como tú la ves, con todo lo que ves acá. Bueno, pues si no está vendida, si la queréis comprar, ya lo sabéis. Y esta sí que vamos a ver el sistema lock-off muy fácilmente. Aparte, yo siento que el comedor es muy cómodo, pero no solamente eso. Las habitaciones, las 2 recámaras son parejas, tanto la de matrimonio como la que sería del lock-off. Por lo tanto, ¿cuál sería la principal? Pues vamos a averiguarlo. La principal justamente es el lock-off. Ahí está, porque yo cuando lo vi que tiene esta puerta. Esta puerta lo que hace es que tú la puedes cerrar con llave y esta parte de aquí, lo que vamos a ver ahora, se puede rentar individualmente. Quiere decir que tú tienes esa otra puerta que da directamente al pasillo y esa persona tendría este pedazo de armario, ese buen baño, esta buena habitación y esa buena terraza. Una habitación hotelera.
Sí. Cómoda, bastante cómoda. La diferencia que hay con el anterior que hemos visto es que esta habitación ya es muy grande, que sería el doble de la otra, junto con su baño incluido dentro. Es correcto. Entonces, quien Ok. quiere 3 habitaciones por privacidad tiene el anterior. Quien quiere 2 habitaciones amplias, tienes este de aquí. Ideal para inversionistas que buscan rentabilidad y jugar justamente con las temporadas. Esta unidad es muy buena. Pues ya lo estáis viendo, la decoración, cómo están los muebles, cómo está el baño es muy amplio, a mí me gusta mucho. Esta es la habitación principal, pero ¿qué pasa? Que tú dirías, ah no, pero la otra habitación va a ser pequeña para mí, porque si yo rento esto, me voy a quedar con mi habitación pequeña. No, no te quedas con la habitación pequeña, te quedas con otra gran habitación, lo vas a ver, o otra gran recámara. Bueno, pues esto es el sistema Lockhoff, todos tienen su aire acondicionado y ventilador, ya lo veis. Entonces volvemos otra vez a la sala comedor, que también tiene su buena terraza, tiene lo más sencillo que son estos muebles, sencillos y bonitos, la verdad. Que ahí podrías poner tu televisión, allí podrías poner tu nevera o refrigerador y el resto lo tenéis todo. Bueno, pues aquí tenemos el área de lavado, el baño y la habitación. La única diferencia es que aquí el baño es comunitario, porque si tú vives acá, pues ya no te importa tenerlo ahí. Tiene que haber un baño común. Entonces, esta habitación yo no digo que sea pequeña, que no. Vaya camas que tenemos ahí. Con otra terraza ahí. Y mira lo amplia que es, porque ahora me ve el sentido contrario. Yo creo que las 2 habitaciones, las 2 recámaras podrían pasar por recámaras principales. A mí me gusta mucho este departamento, muchísimo, de 2 recámaras. 90 y tantos metros cuadrados que tiene. Y luego el baño común, que también se ve impresionante. Así que, buenísimo. Pues tal como veis esto, si estáis interesados, lo podéis pedir a Glory. Y aquí os ahorráis esos 20.000 pesos por estar ya todo acabado. Y hasta podríais empezar a rentarlo. Y si no, pues hay otras ubicaciones que también se les puede decir. Es correcto, sin muebles. Y los precios van variando dependiendo de en qué nivel están, ¿no? De nivel. En planta baja, digamos que es más económico y va incrementando tantito a medida que va subiendo. En este momento, ¿en qué precio estaría? 247,769, tal cual como lo ves. Estamos diciendo $247.000 y pico. $248.000 aproximadamente. Porque se paga en dólares, acordaros. Exacto. Se le puede traducir en pesos al mexicano que quiera pagarlo en pesos, pero se paga en dólares. Es correcto. $2,5 de mantenimiento metro cuadrado, acordaros que eso también es importante. Y esto se entrega en marzo de este año. Así es, ya, Ya, en 2 meses. porque prácticamente quedan 2 meses y medio. Así es. Pero si alguien comprara ya lo podría disponer, ¿no es así? Dependiendo, claro que sí se puede negociar, Se fíjate. puede negociar, qué bueno. Bueno, Gloria, ¿ahora qué vamos a ver? Ya, vamos a la salida prácticamente. Sí. ¿Ok? ¿Queda algún estudio disponible todavía? No, estudios no me quedan disponibles, solo me queda estudio penthouse. Estudio penthouse, ok. Es correcto. De los penthouse, bueno, si necesitáis información, os la van a pasar Pasa, porfa. sin ningún problema. Tanto en precios como en metraje. Yo creo que hemos hecho un repaso rápido y corriendo de lo que es Urban Tower como está a día de hoy. ¿Qué más podemos ofrecerles en Playa del Carmen a los que están viendo el vídeo? Mira, vamos a tener en pocos días un lanzamiento justamente al lado de Urban Tower. Espérenlo porque va a estar increíble. Va a estar en preventa para entregar a finales del 2023 del mismo desarrollador. Y próximamente proyecto en Playa Car fase 2. Esperen esos lanzamientos próximamente. Playa Car fase 2 me están pidiendo también cositas, pero vamos a estar muy atentos durante el año y vamos a grabar allí. Claro que sí. Bueno, quería enseñaros que este otro desarrollo, este otro que se va a entregar a final de año, ¿cómo se llama? Lo voy a pasar después. Muy Pero bien. vamos en eso. Porque lo que quiero es enseñarles dónde está ubicado. Y está ubicado justo al lado de aquí, de Urban Tower. Pared con pared se puede decir. Donde termina Urban Tower empieza el otro desarrollo. Así que si a alguien la ubicación de aquí no le gusta mucho, tiene ahí para elegir ubicación de su departamento. Exactamente, acá tenemos entrega inmediata, allá tenemos preventa, entonces tenemos mercado para cualquier tipo de inversionista realmente. Lo que quieres decir con eso es que si aquí, por ejemplo, tengo que pagar en 2 meses todo, con préstamo hipotecario, allí tengo 12 meses casi para pagarlo, ¿no? Un poquito más, así es, para pagarlo, y está perfecto, Entonces, Así es. ahí lo que no harían en esos meses es pagar ningún interés al banco. ¿no? Y lo Directamente pueden- con el desarrollador.
Porque bueno, y aparte cuando hay una preventa, también el precio está un poquito más bajo que cuando se entrega. En la etapa Friends and Family, que estamos ahorita en esa etapa, justamente le ganas alrededor del 20 al 25% de plusvalía al momento de que te entregan formalmente los medios. Bueno, pues ya me voy a despedir de ti, Glory. ¿Quieres que entre para algo más o nos despedimos? Depende de ti si quieres entrar o no. Pero por mí un placer siempre recibirte, Paco, y esta es tu casa. Es que no voy a entrar porque ahora mismo tienes visitas de personas que están comprando y a mí no me gustaría molestar a un compañero que está trabajando. Vale, no te preocupes, cuando quieras regresar a tu orden, ¿va? Muchas gracias, Glory. Nos vemos. Vale, hasta venga, luego. bye. Ya me despido. Ya habéis visto, este es uno de los renders que no está equivocado lo que nos están enseñando con el tema de plantas y todo eso. Yo lo veo muy acertado y esto se puso al principio. Y esta es la parte del gimnasio que habéis visto que es muy alargado, que si lo vais a encontrar. Pues ya me despido de aquí. Cualquiera que esté interesado, que se ponga en contacto. Y aparte, más desarrollos aquí en playa. Y luego me voy a poner también con Tulum, acordaros. Esto es una escuela de primaria, ¿eh? ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues estoy bajando para mamitar. Son las 4:30 de la tarde aproximadamente. Y ya mucha gente se está yendo del mar, de la playa, qué raro. Porque, bueno, estoy viendo que se mueve mucho aquella vela, aquella que hay allí. A lo mejor hay mucho aire. Vamos a verlo ahora. Pero de todas formas la temperatura es muy buena, muy agradable. El tiempo está nublado esta mañana, ahora se está despejando un poco. Pero nada que ver cómo estaba el mar ayer, Ayer sí que estaba precioso. Bueno, pues ya llegando aquí a la playa. Recuerdo el día, es 8 de enero. Es sábado por la tarde. El sábado por la tarde suele haber mucha gente. Entre los turistas que hay el fin de semana y la gente que trabaja habitualmente y tiene libre por la tarde, pues aquí venimos a disfrutar de un buen baño. Bueno, pues ya veis el ambiente, como estaba hablando, bastante gente. Yo voy a dejar mi bolsa muy cercana a la playa, a lo que es el agua. Así la tengo controlada. Y como no tomo el sol, simplemente me baño. Ya veis que en el agua hay un poquito de sargazo. No mucho, pero hay un poco. Vamos a disfrutarlo. Pues ya veis que hay días que llega un poquito más de sargazo y días que no hay nada. Así que eso es ahora mismo una lotería. Mientras llegue esta cantidad tan pequeña, todo va bien. Esperemos que no lleguen esas olas tan grandes de sargazo. Esto no es ningún problema. Si venís aquí a disfrutar la Riviera, vais a disfrutar aunque haya esta pequeña cantidad de sargazo. Eso no es problema. El problema está cuando llegan cantidades grandes. Qué bonito se ve esto. Aún no he metido del todo el cuerpo y ya noto el fresquito, pero qué bien se siente aquí.
digo siempre, qué bueno es ver a la gente reír, chillar de alegría, disfrutar de esto. Y ya lo veis que aunque el día no es soleado, el agua está muy buena. Está un poquito más fresquita que cuando nos bañamos en plena época calurosa, pero nada que ver, está muy bien. Yo paso gusto. Voy a parar un poco de grabar porque me hace un poco de ejercicio y enseguida seguimos con vosotros aquí. Mira qué bonito se ve aquí. Otra vez de vuelta. No sé por qué han hecho eso, porque estaban aquí en la orilla, se meten para adentro y vuelven a salir para afuera. No entiendo el motivo, pero bueno. Las gaviotas están bastante unidas entre ellas, ya lo veis, se saben comunicar. Porque que estén todas ahí y todas de golpe salgan para el mar y todas de golpe y entren otra vez para adentro, pues deben de ser un idioma muy personal el que tienen las gaviotas para comunicarse. Pero bueno, qué bien se está aquí. Quiero mandar saludos a todos estos que estáis nuevos en el canal y los que seguís el canal desde hace mucho tiempo, porque de verdad que con vosotros es como funciona el canal. Vosotros sois la fuerza del canal. Yo puedo estar comunicando lo que hay, lo que veo, lo que grabo, los desarrollos, todo. Pero la fuerza del canal la hacéis vosotros cuando comunicáis, cuando comentáis, cuando me llamáis para algún desarrollo, para lo que sea. Cuando me demostréis aquí, Paco, estamos de vacaciones, queremos verte, lo que sea, ese es el cariño que tengo. Gracias. Ya dentro de poco vamos a hacer otra paellita, no sé para cuándo. A lo mejor la semana que viene o la otra, ya lo iremos hablando. No sé si se llenó de agua la cámara, lo voy a parar un momentito, porque tiene dos gotas. Mira, ya voy a salir, llevo ya aquí casi 15 minutos dentro del agua, que es lo que vengo a disfrutarla. Voy a salir un poquito a pasear. Así me voy a secar con el mismo aire. Es que ni me traigo toalla a veces, tengo la del gimnasio en la mochila, pero nada más. Entonces prefiero ya secarme con el mismo aire y pasear un poquito. Así vemos cómo están la gente disfrutando. Bueno, el escenario que había ayer ahí ya no está, ¿eh? El escenario que teníamos hecho para ese evento que se suspendió, ya lo han retirado. Todavía están las vallas, pero no está. Ahí hay bastante sargazo en esa parte, como si se hubiera formado una olita, una islita ahí. Pero en el escenario no hay nada. Aquí sí que ha llegado. Este sargazo que hay aquí en la orilla no afecta para nada a lo que es la persona. A lo que molesta es cuando hay una cantidad grande como esa de ahí, pero que hubiera por todo. Si hubiera por todo, sí sería un problemita. Esto actualmente, mañana ya ni hay casi aquí. Y ya lo veis como la gente está disfrutando dentro del agua. Ya en breve me voy a ir y otra vez, no sé lo que grabaré más tarde. Ahora me voy por la otra parte de mamitas. Aquí también hay bastante gente. Hola, ¿cómo estáis?
Estábamos viendo Bien. si pasaba, lo estábamos sacando. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hay muchas gaviotas hoy por aquí. Pues ya me iba a ir ya. Ya me he secado bastante. Este señor también es seguidor del canal, pero no lo voy a grabar. Qué bueno conoceros por aquí. Pues qué bueno hablar con los seguidores cuando están por aquí. No los he grabado porque yo sabía que este seguidor, por ejemplo, pues no quiere salir en cámara y hay que respetarlo. Pero sí es muy agradable desde Italia, una persona que viene desde allí pensando en venir a vivir con su pensión. Es lo que me cuenta. Me encanta este lugar. Pues yo ya me voy de aquí, de la playita. Este es un mesero de la playa. Pues me voy para casita a tomar el café y os grabo un poquito el paseo, porque vamos a pasar al lado de la quinta, que seguramente estará muy tranquila hasta ahora. Ahora mismo son las 4:44, por lo que se ve era más temprano de lo que pensaba cuando fui para la playa. Esta es la calle donde está el Maimenese, que hemos hecho el vídeo esta semana. Es un desarrollo que está en preventa y en oferta con un 5% de descuento en una de las mejores, yo diría que zonas de Playa del Carmen, y la situación muy cercana al mar, con vistas al mar. Yo creo que es uno de los desarrollos privilegiados para que invirtáis. Así está la quinta en este momento. Esa es la entrada al polideportivo. Este es el desarrollo, el de la derecha, que se entregó hace poco. Y justo a la izquierda, enfrente, tirarán este edificio y se va a hacer otro edificio muy parejo a este, también de estudios, de 43 metros hasta 50. Bueno, pues estamos llegando a la avenida 10. Y este polideportivo, para que hagas deporte, es gratuito entre semana. Fines de semana, si no hay fútbol, pues también puedes disfrutar de él. Y aquí, tal como estoy girando en la 34, que es esta avenida de aquí, porque está en desarrollo, está en la 32, esto de acá va a ser un Chedraui, como ya lo digo en muchos vídeos, un lugar ideal para que tengas ahí, también hagas tus compras, y un hotel de la cadena Marriott. Bueno, voy a girar, si me dejan. Y esta 34 también es una de las importantes de Playa del Carmen. Aquí todo recto hasta arriba llegas a la Federal. Bueno, y aquí voy a parar de grabar. Si luego salgo, vuelvo a grabar un poquito.